Muy buenas noches, ¿cómo están? Voy a explicar un ejercicio de flujo de caja de un proyecto. Tal como su nombre lo indica, vamos a armar un flujo de caja con un caso. El caso ha sido extraído del libro de Nasir Sapakchain. Dice, en el estudio de viabilidad de un proyecto se estima posible vender 30.000 toneladas al año de un producto a 1.000 la tonelada durante los 2 primeros años y 1.200 a partir del tercer año cuando el proyecto se haya consolidado en el mercado. Entonces acá nos están hablando del precio y de cantidad, ¿no? Para esto se arma una tabla en la que nosotros tenemos el precio de ventas, que tal como se ve aquí, tiene 1.000 los 2 primeros años y 1.200 el resto de los años, ¿no? Ese sería nuestro precio de venta. Estamos evaluando el proyecto en un horizonte de 10 años, no es lo normal, se lo está haciendo para tener un ejemplo didáctico. Lo normal es hacerlo a 5 años, pero estamos haciendo esto para hacer algunas estimaciones de rigor que pueden servirle a un estudiante para prever muchos acontecimientos que se dan dentro de la vida útil de un proyecto. En ese sentido, ¿qué dice? A partir del tercer año, con el proyecto las proyecciones de venta muestran que a partir del sexto año, estas se incrementarían en un 40%. Entonces, las ventas se incrementarían en un 40%. Todo proyecto incrementa. O sea, no podemos pensar en un proyecto que empezó con una venta de 30.000 al año y se va a quedar con los 30.000 al año, sino que dice que va a aumentar un 40%. Vamos a ver cómo se ha encarado este tema de las ventas o de la cantidad vendida. Vamos a ver incremento de ventas, es del 40%. Las ventas, lógicamente, son los ingresos, que son la cantidad vendida por el precio. Cara fácil, encuentro 30.000, y acá de pronto aparece 36.000, pero de pronto acá aparece 5.400. Entonces nosotros observamos y decimos las proyecciones de la venta muestran que a partir del sexto año estas se incrementarían en un 40%. ¿Por qué se incrementan las ventas? Porque se venden mayores cantidades, ¿no? Entonces acá en las cantidades, en la cantidad vendida, que eran 30.000, de pronto en el sexto año aparece con 42.000. O sea, es equivalente, ¿no? Si aumentan mis ventas y esto se vuelve 50.400, el precio sigue siendo 1.200, pero mi nueva cantidad va a ser 42.000. Nosotros nos fijamos aquí las fórmulas que dice de I10, y me voy a venir acá a la fórmula que dice de I10, que es esta, o sea, ahí está, que se está multiplicando justamente por I11, o sea, por el precio. O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué aumentarían mis ventas? Porque aumentan las cantidades. ¿Ok? Entonces ahí va los 50.400 que se mantienen hasta el final, porque creo que no hay ningún otro incremento. Entonces hasta ahí hemos manejado. El estudio técnico definió una tecnología óptima para el proyecto que requeriría las siguientes inversiones para un volumen de 30.000 toneladas. Esto es muy importante de considerar porque se han visto 30.000 toneladas. Terrenos 20.000, obras físicas 50.000 y maquinaria 30.000. Y esas son inversiones que se han colocado acá: terreno, obra física y maquinaria. Luego, dice, sin embargo, el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de ventas requerirá duplicar la inversión en maquinaria y efectuar obras físicas por 40 millones, ¿no? Entonces acá hay un pequeño detalle que todos son millones, ¿no? Aquí está. Pues tal vez acá valga la corrección de que hay que poner esto en millones, ¿no?
acá hay un pequeño error, que son todos estos datos de entrada estaban en millones, ¿ya? Porque si no sería un tanto incoherente. Bien, entonces cuando aumentaron las ventas, que es el sexto año, de pronto se dice que acabo de tener una inversión en maquinaria para duplicar. A esto me voy cuando muchos de mis estudiantes preguntan, ¿y cómo voy a saber cuándo duplico? Cuando hay un incremento de las ventas. ¿Habrá siempre incrementos de ventas? Tendría que haber, porque la economía cambia, porque hay una tasa inflacionaria en casi todos los países, ¿no? Entonces hay un cambio. Ustedes saben que existe un concepto que dice la mano mágica de la economía. Entonces ningún proceso económico se mantiene totalmente estable, excepto en algunas economías utópicas que no existen. Entonces acá hay un incremento. Entonces en este año, si se dan cuenta, o sea, va a haber un incremento de ventas, y entonces el año 5 yo preveo, y digo, para mi incremento voy a comprar un año antes, voy a hacer una inversión de 30 millones, y aquí se va a duplicar la inversión que había hecho, ¿no? Aquí está diciendo claramente que estoy poniendo maquinaria y estoy poniendo obra física. Duplicar la inversión, obra física y en maquinaria. Ahí está. Entonces quiere decir que yo aquí estoy comprando nuevamente. Bien. ¿Qué más? Dice los costos de fabricación unitarios para un volumen de 40.000 toneladas. Dejamos claro que es para 40.000 toneladas anuales. Son de, aquí viene mano de obra, materiales y costos indirectos. Lo que se ha hecho es sumar todo esto, que son 150 más 200 serían 350. 350 más 80 serían 430. Estos son los costos unitarios de fabricación para esta cantidad. Sobre este nivel, sobre las 40.000, es posible lograr descuentos en la compra de materiales equivalentes al 10%, solo en materiales, ¿no? Entonces aquí claramente ponemos y decimos que aquí tenemos justamente los costos, ¿no? Y aquí tenemos un ítem que son los costos variables, que empezarían con 12.900, que corresponden justamente a C10 por C18. Entonces voy a fijar C10. C10 es justamente esta por C18 por C8. Y el C8 es este, ¿no? Costo unitario, son los 430, que son aquí, dice 150 más 200 más 80. Pero eso solamente es para un volumen hasta de 40.000 unidades. O sea, hasta aquí. Cuando ya llegamos a las 42.000, ya no va a ser así. Entonces, hasta aquí son los 12.900, ¿ya? De ahí va a haber un incremento, ¿no? Se incrementan los precios, pero también hay un descuento, ¿no? Entonces aquí estamos manejando el I10 por el I8. Vamos a ver, el I8 es el costo unitario, que acá se vuelve 410, porque cuando aumentan, ¿no?, la cantidad, logramos un descuento por economías de escala, ¿no? Entonces por eso esto se vuelve 410, y los 410 se multiplican por la nueva cantidad de unidades, que son los 42.000. O sea, se hace una rebaja en el precio de los materiales. Entonces la suma va a ser I50 más 180. Y si nos ponemos a pensar acá, era 150 más 200 más 80. Aquí es 150 más 180 más 80. Entonces ahí ha habido una pequeña rebaja de 200 a 180 de los materiales. Y por eso cambia, ¿no? Aquí ya no va a ser el monto de 12.000, sino 17.220 hasta el final. ¿Qué más? Dice, los costos fijos de fabricación se estiman en 5 millones, sin incluir depreciación. La ampliación de la planta en un 40% hará que estos costos se incrementen en 1.500.000. Entonces nos venimos acá y dice
que los costos fijos serían 5 millones, pero hasta antes del incremento de la producción. Cuando incrementa la producción se van a incrementar en 1.500.000. Y estos son los 6.500.000 que están acá. ¿Qué más? Dice, los gastos de venta variables corresponden a una comisión del 3% sobre las ventas, mientras que los fijos ascienden a 15 millones anuales. Entonces, este dato no lo vamos a tomar en cuenta, mientras que los fijos ascienden a 15 millones anuales, sino solamente los gastos de venta variables son del 3%, ¿no? Entonces, sobre las ventas. Entonces, vengo acá y digo dónde están las ventas. Las ventas eran esto, por ejemplo, y dice que los gastos de venta. Entonces, me vengo aquí y aquí debo tener gastos de venta, ¿no? Todos los gastos de venta van a ser el 3%, dice. Estos son los gastos de venta. O sea, los gastos de venta fijos. Los gastos de venta, estos de los gastos, estos sobre las ventas, mientras que los gastos fijos, o sea, los gastos, hay dos tipos de gastos fijos, los costos fijos y los gastos fijos. Los gastos fijos están en referencia a las ventas. Esos son los 15 millones que están acá. Pero está como 1.500.000. Yo pienso que aquí hay un leve error. ¿Sí? Esto debe ser 1.500.000, ¿no? Hay que corregir. Seguramente nos faltó un cero. Me sobró un cero. 1.500.000. Y sobre las ventas vamos a aplicar el 3% que son las comisiones. O si vemos aquí, tengo C7 por C14. Nosotros seguimos. El C14 son las ventas. Ahí está. Y el C7 son las comisiones, que son el 0.03. Entonces aquí las comisiones totales van a ser 900. Y con eso ya tenemos los costos de venta fijos y los costos de venta variables, ¿no? Tal como vemos, está variando directamente con la cantidad. Bien, ¿qué más dice? Los gastos de administración alcanzarían 1.200.000 los primeros 5 años y 1.500.000 cuando se incremente el nivel de operación. La legislación vigente permite depreciar los activos en forma obras físicas 2%, maquinaria 10%. Entonces acá primeramente veremos lo de la vamos a ver lo de los gastos de administración. Gastos de administración 1.200.000, a partir de este año 1.500.000. Lo otro que dice es que las obras físicas se van a depreciar linealmente 2% anual y 10% anual. Entonces yo voy a agarrar la depreciación de maquinaria, por ejemplo. Maquinaria en inversiones, el primer año la maquinaria es 30 millones. Entonces para sacar la depreciación de maquinaria hemos hecho 0,1 por C5. C5 es la inversión en maquinaria, ¿no? 30 millones. Podríamos tomarla de acá también, pero la toma de ahí. Entonces, 30 millones. La amortización de intangibles. Eso también vamos a ver. Pero estos si van es 3 millones, 3 millones, 3 millones. Y aquí comienza a ser 6 millones, 6 millones, 6 millones. ¿Por qué? Porque aquí se ha duplicado la inversión en maquinaria. Si aquí eran 30 millones, aquí se han invertido 30 millones más. Entonces, este año, o sea, como se deprecia 2%, 2%, 2%, entonces se va a depreciar hasta acá, y posiblemente todavía tenga valor en libros, pero aquí comienza a haber otra depreciación que también es de 3 millones, por eso se vuelve 6 millones. Es decir, aquí esta maquinaria se empezó a depreciar, se ha depreciado hasta acá, solita. Pero acá ya hay dos maquinarias que se deprecian, esta y la otra. Por eso esto, en el siguiente año, la depreciación ya va a ser 6 millones y no 3. ¿Ya? Bien. ¿Qué más?
En maquinaria es el 10%, ¿no? Y en el otro es el 2%. Entonces aquí depreciación de equipo de oficina y depreciación de maquinaria siguen esa misma conducta, ¿no? Ambos. Es igualito. Los activos nominales se amortizan a un 20% anual. Los activos nominales se amortizan. Los gastos de puesta en marcha ascienden a 22 millones, dentro de los que se incluye el costo del estudio que alcanza a 8 millones. Este costo del estudio, que alcanza a 8 millones, es muy interesante porque no se lo considera una inversión, ¿no? Ahí está. Entonces, se observa que dice que los activos nominales se amortizan en 20% anual, ¿no? Entonces, cada año yo voy a devolver. Los gastos de puesta en marcha ascienden a 22 millones. Esos son los gastos de puesta en marcha. Es un activo intangible. Pero de eso, 8.000 son el costo del estudio. Entonces, como inversión, solo se consideran los 14.000, que son los intangibles. Y los 8 millones no se los considera como inversión, pero sin embargo se los recupera, porque gastos de puesta en marcha son 22.000 y voy a decir que tengo que recuperar el 20%, ¿no ve? Cada año. Entonces va a ser 4.400.000. Y cuando vemos aquí las amortizaciones, ¿no? Dice acá, capital de trabajo intangibles, amortización de intangibles, aquí está los 4.400.000. O sea, si bien yo no lo considero una inversión, pero lo recupero. Ese es el concepto de un gasto en estudio. Un tanto polémico, pero muchos proyectos se valen de eso, ¿no? Debería salir como una inversión, pero no se lo pone porque se lo considera que no es una inversión, pero sí se lo amortiza, ¿no? ¿Y por qué amortizo? Porque me ayuda a ahorrar en impuestos, ¿no? Entonces lo considero como un gasto, aunque en realidad no se lo considera. Bien. La inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente de 6 meses del costo total desembolsable. Ahí sería interesante ver qué es el costo desembolsable, ¿no? Y en este caso el costo desembolsable me está dando, acá justamente les mandé una foto para que vean el capital de trabajo. El costo desembolsable en este ejercicio se considera como los costos variables, no es un estándar, cada empresa decide cómo calcular su capital de trabajo de acuerdo al rubro en el que se encuentra. Costos fijos, comisiones, gastos de venta y gastos administrativos. Estos son los costos desembolsables. El año 0 vamos a tener estos costos que equivalen a 21.500.000. 6 meses de costo no desembolsable. Entonces, el capital de trabajo dice, si en un año gasto esto, la mitad es 10.500, ¿no? 10.750.000. Este sería la inversión en capital de trabajo el año 0. Pero el costo desembolsable varía el año 2 y varía el año 5. Entonces quiere decir que el capital de trabajo va a variar esos años. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí tenía 10.750.000 y aquí el costo desembolsable se ha vuelto 21.680.000, entonces la mitad es 10.840.000. Pero de estos 10.840.000, yo ya tengo circulando en capital de trabajo 10.750.000. Entonces solo tengo que invertir 90 millones, nada más, para tener estos, porque acuérdense que el capital de trabajo no se gasta más que para el funcionamiento de la empresa. El capital de trabajo siempre debería estar en la empresa, dentro de cajas, dentro de todo, dentro de mercadería y demás. Entonces no tengo por qué volver a hacer esta inversión, sino solamente lo que me falta para cubrir ese gasto no desembolsable.
Y luego el año 5 hay otro y esto se vuelve 28.232.000. Entonces la mitad de 28.232.000 es 14.116.000. Y de los 14.116.000 solamente nos vamos a invertir 3.276.000 porque ya tenemos 10.840.000. En otras palabras, solo incremento mi inversión en capital de trabajo, ¿no? Y ahí está. El primero vamos a poner como 10.750.000 y si se observa en la tabla, eso es lo que justamente se ha hecho. El primer año invierto el año 0 menos 10.750.000, el año 2 menos 90 millones y el año 3 3.276.000, perdón, esto no es más 90 millones, es 90.000. Y el año 3 3.276.000. Pero ¿qué sucede? ¿Se dan cuenta? El año 10 que cierro el proyecto, recupero todo. Si sumo 10.750.000 más 90.000 y más 3, eso es lo que voy a recuperar, porque el capital de trabajo jamás debería gastarlo. No debería gastarlo. Es un capital que está todo el tiempo dentro de la empresa. Entonces, obviamente, en el momento en el que vendo la empresa, debo recuperar ese capital. Siguiente, creo que ahí termina. Al cabo de 10 años se estima que la infraestructura física con terrenos tendría un valor comercial de 100 millones. La maquinaria tendría un valor de mercado de 28 millones. La tasa de impuesto a las utilidades es de 15. Entonces acá se calculó el valor de desecho y el valor de desecho justamente va a ser, dice que el valor comercial de obras físicas y terreno es 100 millones. El valor comercial de maquinaria es 28 millones. El valor en libros del terreno es 20.000, el valor en libros de la construcción inicial es 40.000 y el valor en libros de la construcción de ampliación es menos 36.000. Entonces, si nosotros observamos, el valor en libro inicial de maquinaria no tiene, ya el valor de maquinaria de ampliación ya tiene, es 15.000, o sea, al cabo de 10 años, la primera maquinaria ya se ha depreciado totalmente. En cambio, el valor en libro de maquinaria de ampliación todavía tiene 15 millones de valor porque la hemos comprado el año 5. La utilidad. Entonces, si ustedes ven, aquí hemos puesto lo que vale el terreno, lo que vale la maquinaria, valor en libros del terreno, ya valor en libros de la construcción, valor en libros y así. Estos son los valores en libro y esto es en lo que nosotros podríamos vender. La utilidad sería 17 millones, le aplicamos la tasa del impuesto del 15%, ¿ya? Y una vez que hacemos eso, sacamos la utilidad después del impuesto de 14.450.000, le sumamos los valores en libros respectivos, porque no han salido, no es una salida, solamente es una maña contable, y nos dice que el valor de desecho del proyecto sería 5.450.000, ¿no? Y eso es lo que se puede ver acá en el flujo de caja. ¿Qué se supone que es el valor de desecho? Es el valor al cual voy a poder vender mi proyecto al cabo de los 10 años cuando termine la vida útil. ¿Ya? Bien, acá nosotros antes ya hemos calculado la utilidad bruta. La utilidad bruta no es nada más y nada menos que las ventas que están en la casilla C14, en este caso. ¿Ya? Esas son las ventas menos todos los costos, incluyendo la depreciación, la amortización, todo. Y eso me da una utilidad bruta de 100 millones, ¿no? Una vez que tengo los 100 millones, le calculo la tasa de impuesto a todo el flujo, que es el 15%, el impuesto a las utilidades. Con eso me da una utilidad neta que está acá en el flujo. A eso todavía le falta. En el año 0 debo registrar las inversiones, ¿no? El año 1 vuelvo a sumar, porque no son salidas, son salidas fictas, las depreciaciones y las amortizaciones vuelvo a sumar al flujo. Todo eso, ¿no? Igual que acá debo restar las inversiones, ¿no? Entonces una vez que haya hecho todo ese trabajo, me sale recién el flujo de caja, que es 8.485.000
y todo lo demás. Ahí está. Bien, acá hemos hecho el cálculo del BNA. El cálculo del BNA hemos dicho que simplemente venimos acá, buscamos la función BNA, la vamos a encontrar, ¿ya? Y esa función BNA simplemente está actualizando todos estos flujos a valor presente, ¿no? Son valores futuros para que nos dé el PAN como tal. Lo que se suele hacer es restar la inversión. Como yo he puesto la inversión con signo negativo, más bien la voy a sumar para que no haya problema, ¿no? Yo creo que voy a borrar este más, no es necesario, que lo vamos a borrar, y ese sería el PAN. ¿Qué está pasando? Sí, falta la tasa. ¿Cuál es la tasa? ¿No? Se supone que nosotros a lo largo de este tiempo hemos averiguado en el mercado que se mueve mi producto aproximadamente cuál es la tasa de rentabilidad, cuánto más o menos se gana vendiendo ese producto, y eso es lo que vamos a poner. No es lo normal. Podemos también, si nuestro producto se transa en mercados internacionales y nacionales, también buscar referencias debido a la tasa. En nuestro caso, nosotros vamos a tomar la tasa del 10%, ¿no? La tasa del 10%, creo que tengo que ponerla como 0,1, vamos a ver, 0,1, voy a ponerla en porcentaje, y esto sería el PAN desde 0,1 hasta el flujo. Creo que es todo, pero está mal, porque en realidad el PAN nos tiene que salir 19 millones. Seguramente la tasa está mal, tasa de actualización del 10%. Vamos a volver a hacer, esto va a ser igual a la inversión, habíamos dicho, más el BNA, que dice que debo poner la tasa, vamos a poner esta tasa, debo poner punto y coma, y debo poner todos los flujos que tengo hasta acá, ¿no? Con eso cerramos, y esto debería salir. Por alguna razón no me está saliendo, creo que lo está sumando en vez de, porque debería salirme un BAN de 19 millones, no, 19.494.000, eso debería salir, pero por alguna razón me está saliendo un valor sí, está bien, 28.668.000, pero es un BAN negativo, ¿no? Es un BAN negativo. Vamos a borrar esto. Está saliendo 28 millones, está bien. Y la TIR es 0,06. Está muy baja, ¿no? O sea, la tasa de rentabilidad muy baja. Un BAN negativo nos dice que nuestro proyecto en estas condiciones no es aconsejable, porque no es un proyecto rentable, ¿no? O sea, estamos con un BAN negativo, etcétera, etcétera. ¿Qué podría hacer para yo volver, para analizar qué está pasando con mi BAN? Uno, podría sensibilizarme, podría ver en qué escenario se puede ver y todo ese tema. También puedo graficar, aquí he graficado el BAN, ¿no? Y vemos que el BAN se vuelve positivo. Si habíamos calculado el 10%, el 9%, tenemos una TIR del 0,06 aquí, pues quiere decir que con una tasa del 0,06 tendríamos que ir subiendo, ¿no? Estamos cuando hacemos las tasas más grandes, nos está ocurriendo algo un poco raro, porque cuando subimos la tasa de rentabilidad, más bien estamos entrando en zonas de pérdida. Ahora veremos la conducta del BAN. El BAN es positivo a una tasa menor, pero extraño ese tema, ¿no? Una tasa menor, cuando sea 6, cuando sea 5%, ahí es donde estoy maximizando mi BAN. Mi BAN se está minimizando cuando tengo tasas más grandes, un comportamiento un poquito extraño hasta acá.
¿no? Pero ese es el escenario y esa es la lógica en la cual deberíamos hacerlo, ¿no? Entonces, terminamos.